¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Gracias a Dios que ya estamos aquí para compartir nuestro tiempo de devocional de miércoles. Y pues estamos gozosos de poder compartir con ustedes eh, pues de la palabra del Señor y lo que podemos aprender en la misma, ¿verdad? Pues hermanos, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Y pues esperamos que este tiempo que vamos a tener de devocional pues sea para gloria del Señor y para edificación de todos y cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te exaltamos y te glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre. Señor, agradecemos, Padre Celestial, todo lo que en Cristo Jesús tú nos has dado, lo que nos has brindado, y en su nombre, Señor eterno, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, queremos, Padre Celestial, queremos pedirte que tú en Cristo Jesús nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, ya que en Cristo Jesús tú nos perdonas y nos limpias, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú pongas en tus manos este tiempo de devocional, rogando, Padre, que los conceptos que vamos a compartir este tiempo, Padre, pues sean primero para tu gloria, pero también, Señor, para que nosotros podamos seguir alimentándonos de tu palabra y, Padre eterno, también así, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y saber, Padre, que aunque hay muchos medios hoy en día para poder acceder a muchas cosas con la tecnología, tenemos nosotros también como creyentes que saber cuáles son los medios correctos por los cuales nos podemos acercar a ti. Gracias por tu bondad eh, eh, y por tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, como ustedes saben, hay una noticia por ahí que hace unas semanas, eh, se transmitió, vamos a decirlo así, se llevó a cabo la primera, vamos a decir, el primer servicio, llamémosle dominical, allá en Alemania, asistido por la inteligencia artificial. Y mucho de lo que sucedió ahí, por supuesto, fue alimentado para la inteligencia artificial y fue la inteligencia artificial la que, vamos a llamarla así, entre comillas, eh, pues se encargó de ministrar o de dar el culto en ese día allí en Alemania. Y ha habido muchos comentarios, tanto en pro como en contra, hermanos, pero nosotros para poder pues juzgar o determinar o expresar nuestras, vamos a llamarle así, conceptos sobre esto, tenemos que ir a la escritura. Entre semana también uno de los jóvenes de la iglesia me enseñó, me compartió alguna página sobre lo que es la inteligencia artificial y de verdad es que es algo muy interesante. Y yo, hermano, solamente por curioso, platicaba con ellos y solamente por curioso ahí en una página, le puse ahí, dije, a ver, solamente por curiosidad, a ver, se supone que sí es inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Yo nada más lo hice por curiosidad y le puse, hermanos, así, comunícame con Dios. Y esta página de inteligencia artificial me respondió, y se los leo, hermanos, lo que me responde la página. Dice, lamentablemente, no tengo la capacidad de comunicarme directamente con Dios. Sin embargo, si estás buscando una guía espiritual o deseas hablar sobre temas religiosos, estaré encantado de ayudarte en la medida de mi conocimiento y capacidad. Recuerda que la comunicación con lo divino a menudo se realiza a través de la oración y la reflexión personal. O sea que, hermanos, yo nada más lo hice por curiosidad y algo que quiero mostrar con esto, hermanos, es que al final la creación del hombre, hermanos, los inventos del hombre, aún por mucha inteligencia artificial que sea, están limitadas y que nunca va a haber algo que pueda suplir, hermanos, la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo para poder nosotros estar en comunión, en comunicación con Dios. Habrá personas como esta iglesia de Alemania que está buscando comunicarse con Dios por el medio no indicado que es la inteligencia artificial. Pero también nosotros, hermanos, podríamos estarnos comunicando o tratar de comunicarnos con Dios o tener comunicación con Dios o buscar de Dios
por los medios incorrectos. Puede ser el Internet, las plataformas screen como Netflix, Disney, HBO. Podemos estar tratando de buscar al Señor por medio de la televisión, hasta en canales que en apariencia son cristianos. Podemos nosotros buscar de Dios en reuniones familiares o sociales, o incluso podemos nosotros estar buscando de Dios en la iglesia o en un grupo de discipulado. Por supuesto, esto último sería lo ideal, ¿verdad? Que estemos buscando de Dios en su iglesia, en la iglesia local o por un grupo de discipulado. Aquí la pregunta, hermanos, es, ¿y tú, hermano, hermana, familiares y amigos, ustedes, cuál es el medio por el cual ustedes están buscando de Dios? ¿Cuál es el medio por el cual cuando necesitas alimentar tu espíritu, ¿verdad? Buscas a Dios. Eso es importante porque eso determina también el concepto que tú y yo tenemos de Dios. Así que hermanos, ¿a dónde buscamos a Dios? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? El mundo nos enseña muchas formas diversas de poder encontrar a Dios. De hecho, hay miles de religiones, hermanos, que hablan de poder encontrarte con el Creador, con la divinidad, con el universo. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado, punto número uno, Dios se ha revelado, pero también ha revelado las maneras en las cuales ustedes, un servidor y todos los que tenemos nuestra fe en el único y verdadero Dios, debemos buscarle. Así que en este tiempo, hermanos, pues quiero compartir con ustedes, por supuesto quiero compartir con ustedes 7 medios por los cuales nosotros podemos buscar a Dios o encontrar a Dios. Y esto, por supuesto, se desprende de las Escrituras, ¿no? No se desprende de otra situación, ya sea por algo explícito o implícito. Hermanos, nosotros sabemos que, o por principio bíblico, sabemos que Dios ha revelado o ha mostrado la forma en que nosotros podemos buscarle. Así que vayan conmigo, vamos a ver vamos a decir 7 maneras en las cuales nosotros podemos encontrar a Dios, buscar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos con la primera y voy a pedirles, si vamos a ir a algunos pasajes bíblicos, voy a pedirles que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18. Efesios 6, versículos 17 al 18, dice el apóstol Pablo, después de hablar de la armadura de Dios, de la batalla que hay espiritual, hermanos, contra principados, potestades, huestes de maldad, después de hablarnos de todo, de ponernos toda la armadura de Dios, hace un énfasis muy importante, o culmina sus instrucciones, un énfasis muy importante. Dice Efesios 6, 17 y 18, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y luego añade, y por mí. Así que, hermanos, una forma eficaz, o la forma en que Dios nos ha dado el comunicarnos directamente con Él, es por medio de la oración. Es importante que nosotros, cuando queremos hablar con Dios, buscar de Dios, queremos nosotros consolarnos en el Señor, es importante. Dios nos ha dado, amados hermanos, el medio eficaz para podernos comunicar con Él, y es la oración. Y no solamente es el medio eficaz para comunicarnos con Él, sino que también la oración es eficaz para poder restaurar las relaciones entre unos y otros, tomando como base el amor en Cristo. Y eso lo podemos ver en Santiago 5:16. Si van conmigo allí en su Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos en comunión unos con otros, perdonándonos unos a otros, estamos en comunión con Dios. Así que cuando yo voy a hablar con Dios, cuando yo busco el regazo del Señor, cuando yo busco el consuelo del Señor, la fortaleza de Dios, voy a buscarlo en oración, pero es importante también que yo esté a cuenta con mis hermanos, y estar a cuenta con mis hermanos es orar juntos, perdonando nuestros pecados, pasar por alto nuestras faltas, resolver o superar nuestras diferencias, hermanos, porque es importante, al hablar con Dios, es importante estar en comunión unos con otros. Así que una primera faceta, un primer paso que Dios ha dado para que ustedes y yo podamos estar en comunión directa con Dios, hermanos, no va a ser el Internet, no va a ser mediante personas específicamente, sino que el único medio que Dios nos ha dado, amados hermanos, es
la oración. Y por supuesto la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo, hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres, y este es, por supuesto, como termina diciendo ese texto, Jesucristo hombre en 1 Timoteo 2:5, así que hay un solo mediador, es decir, el que está en medio de nosotros. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que es el único que está mediando entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el primer paso, hermanos, que nosotros debemos tener para buscar a Dios, hermanos, no busques más en otros lugares donde solamente te van a distraer, te van a perder, te van a confundir, sino que busca a Dios por medio de la oración. Primer paso, busca a Dios por medio de la oración, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está mediando entre Dios, perdón, y nosotros. Voy a pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Juan, Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, una forma en la cual ustedes y yo vamos a conocer, vamos a comprender y vamos a saber qué es lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, su carácter, el plan eterno para nosotros, cuáles son aquellas cosas que nos llevan a glorificarle. Eso va a ser, hermanos, por medio de las Escrituras. Las Escrituras nos dan a conocer al Hijo y nos dan a conocer al Padre, y por medio del Espíritu, hermanos, por el medio del Espíritu Santo, es que las Escrituras nos llevan, hermanos, al mejor y al mayor conocimiento de Dios. Así que otro paso, hermanos, por lo cual ustedes y yo debemos buscar a Dios es por medio de su palabra, no por medio de mediums, no por medio de hoy unos falsos profetas que dicen que Dios les habla y que traen nueva revelación. Para eso está su palabra, así que no te confundas, no te desvíes más, no quemes tu tiempo, no pierdas tu tiempo en otros medios o en otras cosas, hermano, porque para eso Dios nos ha dado la oración y nos ha dado su palabra. Lo mismo dice en Hechos capítulo 17, si van conmigo hablando de los cristianos en Berea, si algunos han leído esta parte, hablando de los cristianos en Berea, dice Hechos 17, dice, hablando de los cristianos en Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, hermanos, la mejor forma en que nosotros podemos entonces también conocer a Dios como un segundo paso no es que sea menos importante que la oración, sino es que es igual de importante que la oración, hermanos, es por supuesto escudriñar las escrituras. El propio apóstol Pablo le da en instrucción y testimonio a Timoteo sobre la importancia de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, hermanos, para toda buena obra. Así que, hermanos, además de que nosotros debemos buscar a Dios con sinceridad y en ferviente oración, que es el primer paso, como segundo paso, hermanos, nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, el plan eterno que Dios tiene para con nosotros, aquellas formas en las cuales nosotros podemos obedecerle y glorificarle, va a ser escudriñando su palabra. Te decía, no pierdas tu tiempo en estar buscando, hermano o hermana, no pierdas tu tiempo en estar buscando en la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial haga las cosas por ti, sino que la única forma, hermanos, es que Dios nos ha creado como seres humanos, como entes, ¿verdad?, como agentes que le pueden, por supuesto, servir y adorar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En Efesios 5:18, si van conmigo, hermanos, ahí Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y una tercera forma en la cual nosotros vamos a comprender y a buscar y encontrar a Dios de una manera más eficaz es siguiendo la guía del Espíritu Santo, es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No es una cuestión necesariamente, hermanos, emocional, no es una cuestión, hermanos, en la cual nosotros tenemos que estar en un éxtasis. Simple y sencillamente, al orar,
al leer la palabra de Dios, nosotros estaremos capacitados por el Espíritu Santo, no solamente para estar firmes, sino también para obedecer, para glorificarle, porque la misma palabra testifica que el Espíritu Santo es aquel consolador y ayudador que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo nos ha dejado para poder comprenderle, porque dice, Él les enseñará las cosas, les recordará las cosas que yo les he enseñado, pero también la Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos ayuda aún mediante la oración. Fíjese, vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, dice el texto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no le sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando estamos orando, hermanos, y no sabemos qué pedir o pedir de una manera que sea agradable y de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es otro agente que nos ayuda a que nosotros podamos encontrar a Dios, descansar a Dios y en Dios y conocer mucho más al Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es la mente de Dios en nosotros y es el que nos va a ayudar a conocer a Dios de una manera mucho más profunda que nosotros. Sin la dirección del Espíritu no podríamos tener. Dice Primera de Corintios 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y el hombre natural, según el apóstol Pablo, es el incrédulo, el que no tiene la fe en Cristo, por lo cual no tiene el sello del Espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla la mente de Cristo, amados hermanos, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Así que, hermanos, la forma en que nosotros podemos acercarnos a Dios, conocerle de una manera más profunda, cómo glorificarle, vivir para Él, capacitándonos para vivir para Él, hermanos, es siguiendo la guía del Espíritu Santo. La Biblia le llama la llenura del Espíritu Santo. Así que ya vemos tres, hermanos, formas en las cuales Dios nos ha dado para poder encontrarle, para poder buscarle, para poder conocer y tener una mejor relación con Él. La oración, escudriñar su palabra, que es la Biblia, y estar sujetos a la guía del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Vamos al cuarto y nos vamos ahí al Antiguo Testamento y vamos a leer Salmo 133, 1, a muchos se lo saben. Hermanos, Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Hermanos, un cuarto punto o paso por el cual nosotros vamos a poder conocer a Dios, experimentar a Dios de una manera más vívida y en plenitud, hermanos, es cuando estamos reunidos, cuando nos congregamos los santos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, amados hermanos, es ahí cuando podemos experimentar la vida de Dios de una manera muy plena y vívida. No es que no lo podamos hacer cuando no nos congregamos, hermanos, sino que cuando nos congregamos de tal manera es que el Espíritu Santo está funcionando o moviéndose o ministrando entre nosotros, hermanos, que Dios se glorifica y podemos experimentar una vida de plenitud cuando estamos en plena comunión con los santos de la iglesia. De hecho, pensando en esto, hermanos, podemos buscar también ya en el Nuevo Testamento, si van conmigo a Hebreos, ahí en la epístola a los Hebreos, ahí en el capítulo 10, Hebreos 10, dice el texto desde el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca, y habla del día en que Cristo regresa por su iglesia. Así que, hermanos, es un mandato bíblico, hay muchos más, tanto pasajes como mandatos en la Biblia de lo que Dios ha hecho cuando ha permitido o Él ha sido el que ha creado en nuestro caso, la iglesia, para que por medio de la iglesia Él sea glorificado, sea Él conocido, hermanos, y también los que nos congregamos en su nombre, podamos experimentar o disfrutar, amados hermanos, de lo que es la plenitud en Cristo, por supuesto, en comunión y en amor
con los santos de la iglesia. Así que hermanos, no es irnos a ver la tele a otro lugar, no es irnos a otra situación para buscar a Dios, no es irnos a un lugar lejano y en ese lugar lejano, hermanos, pues meditar y abrir nuestra mente y conectarnos con el universo, alejándonos del mundo. No, hermanos, la forma en que Dios, o otra forma, o la cuarta forma en que Dios nos ha dado el poder comunicarnos con Él y buscarle, hermanos, es cuando nos congregamos en armonía, en amor, para edificarnos, para ministrarnos y para adorar juntos a nuestro Dios. De hecho, uno de los problemas que ha sido de que el hombre ha querido buscar y encontrar a Dios en su creación, dentro de su creación, eso ha llevado a la idolatría. Eso lo sabemos muy bien, así que es algo que eso enseñan las religiones orientales. Hay que buscar a Dios o busca el universo que se confabule contigo para que sientas paz, conéctate con las energías del universo, pero eso ha llevado, amados hermanos, a la idolatría. De hecho, dice en Romanos 1, versículo 21, dice, pues habiendo conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y sigue hablando de la idolatría. Entonces, hermanos, no, buscar a Dios, irnos lejos, conectarnos con el universo, con las energías del universo, o decir, ves ese árbol es Dios, ves ese pájaro es Dios, eso es panteísmo, eso es idolatría, y pues eso no le agrada a Dios. El estar en comunión con la iglesia, hermanos, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el escudriñar su palabra y estar en una oración sincera y ferviente, eso nos conecta, eso, hermanos, nos lleva a encontrar a Dios cada que le busquemos. Vamos a Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, dice el versículo 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, ya les hablaba yo. Ya no nada más es estar en comunión con los santos, sino es servir a los santos. ¿Quieres encontrar a Dios? ¿Quieres experimentar una vida plena en el Señor? No solamente no dejes de congregarte, sino que además capacítate para servir. Capacítate para servir a los santos. Dios, a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos ha dado un don, una habilidad especial para servir a su iglesia, para servir en la iglesia local. Y una forma en que podemos experimentar y encontrar a Dios es cuando no solamente seguimos congregándonos, sino que además, hermanos, estamos sirviendo o estamos a los pies de los santos. Pero algo muy importante, y eso me lleva al sexto punto o al sexto paso de cómo podemos encontrar a Dios de una manera más vívida y eficaz, y es, hermanos, que tengamos que tener, aún al congregarnos, aún nosotros al servir a los santos, al dejarnos guiar por el Espíritu, al escudriñar su palabra y estar orando con fervor y sinceridad, hermanos, tenemos que buscar que todo lo que hagamos para Dios en adoración sea genuino. Dice Romanos, hace rato estábamos en Romanos, vamos a Romanos 12:1. Ahí en Romanos 12:1, algunos también conocen ese texto, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice el texto, vuestro culto racional. Así que, hermanos, para que nosotros podamos encontrar a Dios, al único Dios verdadero por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que hacerlo de una manera sincera, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que es solamente por Cristo que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia, al trono celestial, adorándole con un corazón consciente de que Él es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Así que para buscar a Dios, aún nosotros tenemos que ser conscientes de tener una oración genuina y temorosa delante de sus ojos. ¿Ok? Y eso me llevará al séptimo punto y último, hermanos, es, ¿quieres conocer a Dios? E incluso quieres mostrar que has conocido de Dios, quieres tú demostrar que tú estás en el Señor y que le has conocido de una manera eficaz, pues es importante esto,
quieres encontrar de Dios y quieres demostrar o quieres demostrarte que tú estás caminando en el Señor y que realmente le conoces, pues hay que vivir de una manera santa, justa y verdadera. Vayan conmigo a Tito, en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que aquí está hablando de una relación con Dios y que además nos vamos a encontrar con Dios, lo vamos a ver cara a cara, dice, eso testifican las Escrituras. Si queremos ver nosotros tranquilamente y en paz la cara de nuestro Dios, amados hermanos, hemos sido llamados a vivir de una manera santa, justa y piadosa. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, dice, sed santos porque yo soy santo. Así que hermanos, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres verle a Dios cara a cara, hermano, hermana? ¿Quieres encontrarte con el Señor efectivamente? Pues además tenemos la responsabilidad de llevar una vida santa, justa y verdadera. Y para que las demás personas puedan ver, hermanos, la obra de Dios en ti, para que ellos puedan decir, yo quiero conocer a ese Dios que tú dices conocer porque yo quiero ser como tú eres, es vivir de una manera santa, justa y verdadera. Nuestra conducta y nuestro testimonio hablan mucho del conocimiento, pero además, hermanos, de la relación que tenemos con ese Dios de la cual nosotros estamos hablando. Así que son 7 formas bíblicas por los cuales nosotros, o Dios nos ha dado para poder comunicarles con Él. ¿Quieres buscar de Dios? ¿Estás buscando de Dios? ¿Quieres reencontrarte con Dios o mantener tu relación con Dios? No lo busques en otros lugares que Dios no ha dado. La tecnología es una muy buena herramienta para poder acceder a algunas situaciones de conocimiento, inclusive conocimiento bíblico. Pero la inteligencia artificial, las plataformas de screen y otros de streaming, hermanos, y otras situaciones, no van a poder suplir lo que Dios nos ha dado en estos 7 puntos. Es más, jamás la inteligencia artificial y otras cosas van a suplir el ministerio del Espíritu Santo cuando Él mora en nosotros y sobre todo cuando nos estamos congregando personalmente, ¿verdad? Y adorando a Dios públicamente. Así que, para terminar, recapitulo. Los medios que Dios nos ha dado para encontrarle y para estar en comunión con Él es orando con sinceridad y fervor, escudriñando su palabra, siguiendo la guía del Espíritu Santo, que es obediencia, manteniendo la comunión con los santos, no dejarnos de congregar. Además de eso hay que añadir, hermanos, el 5.º punto, que es a capacitarnos para servir a los santos, y si estamos sirviendo, no dejar de servir los unos a los otros. Adorar a Dios de una manera genuina. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres experimentar a un Dios poderoso y grande? Hay que adorar con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? De una manera genuina. Y por supuesto, para volver a ver a Dios, hermanos, y para que nosotros podamos mostrar que realmente conocemos a Dios y que hemos encontrado a Dios, hay que llevar una vida santa, justa y verdadera. Nuestro testimonio, nuestra conducta habla bien de quiénes somos y a quién verdaderamente hemos conocido y encontrado. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hoy en día hay muchas herramientas, muchos inventos, mucha tecnología que puede ayudarnos a entender algunos conceptos bíblicos de tu palabra. Nos ahorran incluso mucho trabajo, pero no debemos nosotros confundirnos pensando que ese tipo de cosas, no solamente el Internet, la inteligencia artificial, otras cosas, sino cualquier otra situación, no confundir y pensar que sean, aún la creación, sean cosas que nos puedan llevar a ti, sino que entender que tú nos has dado medios muy básicos y específicos para que nosotros podamos encontrarte, para que nosotros podamos tener una relación contigo y así, Señor, experimentar la vida de Cristo en nosotros y así muchos puedan conocer y saber que nosotros, Señor, te hemos encontrado y vivimos la vida de Cristo cuando hemos también caminado en santidad. Gracias por estos puntos que tú nos has dado, o pasos que nos has dado en tu palabra para poder, bendito Dios, conocerte y encontrarte y aún mantener nuestra relación contigo.
Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, nos vemos el próximo domingo, ya saben, aquí a las 11 de la mañana en punto, y que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto.